Hola, soy Mine. Te doy la bienvenida a nuestra comunidad. Identidad es una iglesia que busca conocer a profundidad de Dios. Esto con el objetivo de poder aplicar todos sus principios a nuestra vida diaria y hacer de esto algo mucho mejor. El mensaje que estás a punto de disfrutar forma parte de la serie sobre la primera carta de Pedro, en donde vamos a aprender sobre la esperanza que tenemos a pesar de las pruebas que nos pone la vida, pero cómo con perseverancia podemos salir adelante. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, como son Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, como @identidadslp. O también puedes escribirnos a nuestro correo, identidadslp@gmail.com. Disfruta, te esperamos y no olvides compartir. Bienvenidos, como cada domingo, me encanta estar aquí, me encanta tener la oportunidad de estar con ustedes, de hablarles. Les doy la más cordial bienvenida a todos, los que vienen por la primera vez, los que regresan después de mucho tiempo. Mi nombre es Gerardo, también claro, los de casa no se me olvidan. Mi nombre es Gerardo Berrones y como decía Sari, ya vamos a cumplir 3 años. Estamos a 2 años y 6 meses más o menos, años y 7 meses, y es algo increíble. El día de ayer por ahí me invitaron a dar un mensaje en otra iglesia, y la verdad es que estaba ahí y tengo mensajes que lo prueban, donde le escribí a Sari diciéndole: ¿sabes qué? Amo nuestra iglesia. O sea, sí, estuvo muy padre, me gustó mucho el evento, pero me encanta nuestra iglesia, me encanta nuestra familia, y creo que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Si alguien no tiene Biblia, nos encanta regalar Biblias. Por ahí, si alguien no tiene Biblia, levante su mano y alguien ahí atrás les va a hacer el favor de regalarles una. Creemos que es el mejor regalo que le podemos hacer a alguien. Entonces, por favor, siéntanse con la confianza de levantar su mano si alguien no tiene una y quiere una. Ahí tenemos muchas para regalar, nos encanta hacerlo. Estamos estudiando la primera carta de Pedro. Es la tercera semana que hablamos acerca de esta carta. Para los que se van incorporando, no se preocupen, no es como que si no escuchaste la primera y la segunda no tienes nada que escuchar el día de hoy. No, les platico un poquito del contexto. La carta fue escrita en el tiempo de persecución, en el tiempo en el que la iglesia primitiva, la iglesia con los primeros cristianos, comenzaron a ser perseguidos injustamente. Entonces, cuando están dispersos por Asia Menor, lo que es hoy Turquía, Pedro les escribe una carta de impulso, de motivación. Y la verdad es que creo que hoy en día tú y yo necesitamos eso, necesitamos ser motivados, necesitamos ser impulsados, necesitamos aprender a vivir en el sufrimiento y a aprender a vivir en la tentación, porque pretender que vivimos en un mundo rosa, o que alguien nos engañe diciendo que vivimos en una esfera rosa de cristal protegidos del mal, es mentira. Estamos aquí y muy probablemente vamos a ser atacados, lastimados, golpeados por este mundo. Entonces es mejor estar preparado. Ya durante varias semanas hemos hablado de que es necesario que preparemos nuestra mente, es necesario que aprendamos a vivir en el temor de Dios, que nos amemos los unos a los otros fraternalmente, principalmente con la gente que cree y conoce lo mismo que nosotros. Y la semana pasada particularmente cerramos con un tema de ansiar la palabra de Dios, de cómo deberíamos de vivir deseando la palabra de Dios. Hoy vamos a ver cuáles son los siguientes pasos para soportar las pruebas, para soportar los sufrimientos y para poder salir adelante en este mundo tan complicado. Pero antes quiero que oremos juntos. Padre, gracias por tu iglesia, gracias por todas las personas que se encuentran el día de hoy aquí. Sé y creo que si el día de hoy hay gente sentada en estas sillas, es porque tú tienes un mensaje personal para todos y cada uno de ellos. Te pido que nos ayudes a bajar nuestro ego y nuestra vanidad, y que nos permitas abrir nuestro corazón y nuestra mente a tu palabra, para que eche raíz en nuestro corazón y sobre todo pueda dar fruto de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Dios es un Dios creador. Yo creo que esa parte la tenemos muy clara, pero a veces tendemos a olvidar
o creemos que la obra creadora de Dios ya terminó. O sea, como que pensamos que Dios ya acabó su obra, dijo, aquí está el cielo, la tierra, los peces, los animales, el hombre, la mujer, háganle como puedan. Y no, en realidad es que Dios sigue creando, Dios sigue transformando, Dios sigue edificando cosas. Y hoy en día la mejor analogía que podemos encontrar es que Dios está edificando una casa. Dios está construyendo un edificio, Dios está construyendo a su iglesia. Y no un edificio físico, Dios nos está construyendo a ti y a mí como elementos de esa casa. Ayer le comentaba a Gibran que quería que tocaran particularmente la canción, la segunda canción que cantamos, donde habla de que somos piedras vivas, de que estamos construyendo una habitación. En realidad tiene que ver con esto y tiene que ver con el mensaje del día de hoy. Pedro nos presenta 3 imágenes acerca de esta construcción que Dios está haciendo. La primera imagen o el primer elemento de esta construcción lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Por eso le decíamos que no tenía Biblia, que no la pida, porque nos encanta que todos sigan no solamente en la pantalla, sino en sus Biblias. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. El primer elemento de esta construcción es la piedra angular. Algunas versiones dicen la piedra viva. Lo primero que Dios dice es: ahora a ustedes les toca acercarse a Cristo. ¿Sí? Vean cómo comienza el versículo diciendo: ahora ustedes se acercan a Cristo. Lo primero, ante cualquier cosa, es ir a Jesús. Si tú y yo no partimos de ahí, o creemos que el cristianismo es la Biblia, creemos que el cristianismo es el pastor, creemos que el cristianismo es la iglesia o la gente de la iglesia, estamos en un error. El cristianismo tiene que ver con Jesús. El primer elemento siempre va a ser Jesús. Jesús es la piedra viva. Ahora, tratémonos de poner en los zapatos de quien estaba recibiendo esta carta, que hoy en día estamos recibiendo nosotros. ¿Qué significado tiene para ti y para mí que yo te diga una piedra viva? ¿Qué te imaginas con una piedra viva? Yo la verdad, yo estaba pensando y me imaginaba al señor cara de papa, pero nomás señor cara de piedra, con bocas, ojos y manitas que hablaban. ¿Por qué Pedro usa una analogía de piedra viva? ¿Por qué? La verdad, después de darle muchas vueltas y después de orar, lo único que se me pudo ocurrir fue que nos está dando una analogía de algo que es imposible que se mueva, que es imposible que funcione, que es imposible que interactúe con nosotros a menos que algo lo haga interactuar. Entonces el hecho de que Dios diga Jesús es la piedra viva, lo que está diciendo es esa cosa inerte que no existe y que no tiene nada, yo le voy a dar vida. Y no diciendo que Jesús sea algo inerte y que no funciona. No, pero lo que está haciendo Jesús, o la representación de Jesús, es tú y yo, es un hombre. Tú y yo, vamos a ponerlo en el contexto de lo que está hablando Dios, somos piedras sin vida. Lo que hace Dios es mandar a su Hijo y usarlo a Él como una piedra viva sobre la cual tú y yo tenemos que comenzar a construir algo. Esto es una representación de cómo Dios ve a Cristo. Dios ve a Cristo como el elemento por el cual tú y yo podemos tener la vida eterna. Porque Dios creador nos dio la vida que tenemos, el hecho de poder respirar, el hecho de existir. Dios creador nos dio la existencia. Pero es Dios Hijo el que nos da el acceso a la vida eterna. Es Dios Hijo el que nos da ese toque de vida que Dios quiere para ti y para mí. Y como Dios está hablando de un edificio que Él está construyendo, Él dice, lo primero es el cimiento, lo primero es la piedra angular, lo primero es Jesús. Por lo tanto, tú y yo debemos de ir hacia Él. Si alguno de nosotros queremos formar parte de este edificio que Dios está construyendo, la única manera de hacerlo es colocándonos sobre la piedra fundamental, es colocándonos sobre Jesús. Pero quiero que analicemos este versículo.
dice, la gente lo rechazó. Cuando los hombres, incluidos tú y yo, muchas veces vemos la piedra viva, vemos a Jesús, tendemos a rechazarlo. Jesús es un Dios no querido. Cuando tú ves a Jesús, hay dos maneras de reaccionar: o lo rechazas o lo amas. Son las únicas dos. No puedes permanecer neutral ante Jesús. Jesús tiene ese efecto: o lo rechazas o lo amas. Porque incluso si tú eres de los que dicen, no, es que Jesús fue un gran hombre que sí existió y tuvo una gran enseñanza, pues no es cierto, porque en realidad si tú solamente crees eso, entonces Jesús era un loco mentiroso que decía ser Dios. Tú no puedes ser un buen hombre si es un loco mentiroso que decía ser Dios. Entonces no hay términos intermedios. Y la realidad es que Jesús generalmente no es querido. Y no es querido porque, ¿sabes algo? Jesús estorba. Jesús no encaja con tus planes. ¿O sí? ¿A poco te despiertas en la mañana y todo lo que quieres hacer embona perfectamente con lo que Jesús quiere que tú hagas? La verdad es que no. Si funcionara así, las iglesias estarían repletas y todo el mundo creería en Jesús y todo el mundo sería un creyente. Porque si Jesús embonara en nuestras vidas, pues no estorba, ahí ponlo, ahí cabe. Pero en realidad es que cuando tú quieres meter a Jesús, implica que quites cosas que muchas veces no queremos quitar. Entonces Jesús no encaja en nuestros planes. Es inútil para lo que sea que tú y yo queremos construir. Porque Dios tiene una idea de un plan de construcción. Dios tiene los planos y tú y yo tenemos otros. La diferencia es que los planes de Dios son unos planes acá de alguien que estudió arquitectura, que solamente ellos entienden, y tú y yo traemos un boceto en una servilleta que solo nosotros entendemos. Entonces, ese es el problema. Jesús no embona en nuestro diseño. Queremos armar nuestro diseño, armamos nuestra figura de la vida perfecta, sea cual sea, profesionista, trabajador, rico, con mujeres o mujer. Habrá quien quiera ser monógamo, habrá quien no, pero diseñas una vida perfecta donde eres exitoso, donde te va bien, donde tienes amor, donde tienes éxito, donde tienes todo. Ya que acabas tu diseño dices, ay, ¿dónde pongo a Jesús? Ya no me cabe. Pues ahí ponlo, que sea el solecito, o que sea la plantita al lado de la casa. Cuando en realidad lo que Dios nos está diciendo es, no, tienes que comenzar por Jesús. Lo pones a Él y después comenzamos a poner el resto de las cosas. La realidad es que nosotros rechazamos a Cristo porque queremos construir nuestra vida como nos plazca. Y Jesús te dice, no, la construyes como nosotros decimos, como nosotros planeamos. En este mismo versículo también dice que Dios lo eligió. La verdad es que el tema de la piedra angular no es un tema de votación. No es como que tú y yo vamos a ir a las urnas y vamos a poner quién quieres que sea el fundamento de la vida humana. Y ahí va quién va a poner a ya sabes quién, ahí está, ya sabes quién va a poner a otra persona, ahora quién va a poner a su deportista favorito, ahora quién va a poner. Todos queremos o pretendemos basar nuestra vida en alguien o en un concepto que tenemos predefinido. Y después vamos a abrir las urnas y, uy, ¿sabes qué? Sí, ganó ya sabes quién. Todos vamos como Él dice. La verdad es que no. El único voto que cuenta es el voto de Dios. Y Dios dijo, yo elijo a Jesús para que Él sea la piedra angular. Entonces no es nuestra decisión es si lo elegimos o no lo elegimos. Él es la piedra angular de la obra que Dios está construyendo. Por lo tanto, si tú quieres ser parte de la obra que Dios está construyendo, no vas a llegar con Dios a decirle, oye Dios, ¿puedes quitar a Jesús? Como que no me gusta. Podemos poner otra cosa, Dios te va a decir, no, la casa yo la construyo, si quieres, formas parte de ella. Esa parte no se nos puede olvidar, porque en realidad lo que tú y yo estamos haciendo es que estamos rechazando que hay vida en esa piedra. Esa piedra que Dios le da vida, tú y yo decimos, no me gusta tanto esa vida. Y entonces decidimos rechazarla. El simbolismo de la piedra viva nos dice tres cosas. Nos dice que la piedra viva o la piedra angular es lo primero que se coloca.
¿sí? La primera cosa que tú y yo debemos de poner antes de cualquier cosa en nuestras vidas, antes de tu pareja, antes de tu familia, antes de tu trabajo, antes de tu iglesia, es Jesús. Eso es lo primero. Si leemos Hebreos, capítulo 2, versículo 10, dice: Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, el Dios creador, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Se está diciendo, Dios creador dice: Jesús es su líder. Si quieren ser parte de mi obra, síganlo a Él. Jesús abrió el camino. Él ya hizo el trabajo difícil. Nuestro trabajo no es difícil comparado con el que Jesús ya hizo. Nuestro trabajo solamente es seguirlo. Tú y yo disfrutamos, tú y yo disfrutamos del sufrimiento de Jesús. La razón por la cual tú y yo podemos disfrutar la vida es porque Jesús sufrió por ella. Entonces, si leemos Hebreos, ahí mismo, un poquito más adelante, el capítulo 6, versículos 19 y 20, dice: esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró por allí, pero por nosotros, Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo es el que nos da acceso a la presencia de Dios. No importa lo que hagamos, no importa lo que pensemos, la única forma de llegar a la presencia de Dios es a través de Jesús. No tiene que ver si eres bueno, si eres malo, si le vas a la América, al Chivas, si eres terrorista, priista o panista. Yo soy cristiano, soy creyente, creo en Jesús, puedo entrar a su presencia. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que rompió el velo que los separaba antes. Antes estaban separados, la gente no podía entrar al lugar santo donde estaba Dios. Cuando Jesús muere, lo primero que pasa es que se rompe el velo del templo. Dios está diciendo: pueden pasar, pero solamente pueden pasar a través del sacrificio de mi propio Hijo. Entonces, lo primero es la piedra. La segunda cosa que nos dice es que la piedra angular viva es la piedra de soporte. Y esa parte es fundamental. Todas las piedras se colocan encima de ella. Cuando tú y yo tratamos de dimensionar la piedra angular, creemos en una piedra y después nos imaginamos más piedras encima de ella. Y la verdad es que somos conscientes y decimos: bueno, ¿y cómo le hacemos para equilibrar todas las piedras encima de una? En realidad el problema es que nuestro concepto está equivocado. Imaginamos una piedra chiquita y en realidad es que Jesús es del tamaño de todas las piedras que quieres colocar encima de ellas. Es el cimiento. Cuando tú echas el cimiento en la construcción de una casa, no es como que colocas una piedra y te pudiste construir. O sea, hiciste cosas, aplanaste el terreno, armaste toda la base, ¿sí? Entonces Jesús es eso. Jesús es el soporte. Jesús tiene la capacidad de que tú y yo descansemos en Él. Tú, yo, el que está al lado, el que está atrás, todos los que estamos en esta iglesia, todas las personas del mundo pueden descansar en Jesús si así lo desean. Y yo te pregunto, ¿qué tanto descansas en Jesús? Porque si te digo, ¿qué tan cansado te sientes? Se supone que es domingo, ya deberías de haber descansado el fin de semana. Y en realidad, ¿quién está más cansado que como terminó el viernes? Yo sí. No sé los demás. Pero la verdad es que muchas veces llegamos al domingo, por eso sufrimos tanto el lunes, porque el fin de semana no lo usamos para descansar. Estamos tan cansados, cuando en realidad Dios te dice: yo soy el que me debo de cansar. Pero en realidad ponte a pensar qué es lo que te cansa. Ni siquiera es el esfuerzo físico de ir a trabajar, ni siquiera es el esfuerzo físico de la escuela. La verdad nos cansa nuestra propia mente loca, que se pone cargas que no debe de cargar. Jesús te dice: pon todas estas cargas en mí, descansa en mí, yo puedo soportarte. La bronca es que si no construyes en mí, ahí estás tú solo aguantando tu construcción. Y verdad que no es nada padre aguantar nuestra construcción solos. La causa por la cual tú y yo no podemos soportar las pruebas, la causa por la cual tú y yo no podemos vencer a la tentación, es porque lo estamos intentando hacer a nuestras propias fuerzas, que se acaban,
que son limitadas y que generalmente no pueden con los pesos que traemos encima. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 nos dice: pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Tú y yo lo intentamos todos los días. Nos queremos poner como el fundamento de nuestras vidas y generalmente fracasamos. Si queremos tener una vida bien construida, tenemos que construirla sobre Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22 nos dice: juntos construimos su casa. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Dice: no te preocupes el cómo, preocúpate por formar parte de eso. La piedra angular debería de ser la piedra más deseada. Todo hombre que quiere formar parte del plan de Dios debe de acudir a la piedra viva, debe de acudir a la piedra angular. La pregunta es: ¿quién quiere formar parte de la obra creadora de Dios? Y si tú me dices: yo sí quiero formar parte de esa obra creadora, la pregunta siguiente es: ¿estás buscando la piedra viva? ¿Estás buscando a Cristo en tu vida? ¿O más bien andas buscando cosas sin sentido que no te sirven de nada? La realidad es que no podemos formar parte de la construcción de Dios si no decidimos buscar dónde está la piedra angular y plantarnos sobre de ella. Porque ¿sabes algo? Al final de los tiempos, tú no vas a llegar con Dios y decirle: mira mi obra maestra de mi vida, Padre. Construí, la Torre Eiffel, o construí las pirámides, o mi casa es el Taj Mahal. No, soy increíble, ve lo que me quedó. Dios va a decir: a ver, quítame eso. ¿Dónde está? Híjole, compa, no pusiste a Jesús abajo. No me sirves de nada. Esa es la manera en la que al final de los tiempos tú y yo vamos a ser juzgados. Si llega un chavalín con una choza, ¿se acuerdan cuando existía Cartolandia? Si llegas con una choza así de lámina que se está cayendo, como un edificio de los del temblor, que están a que la hagas así y se caigan, pero llegaste parado, entero, a punto de derrumbarte, y Jesús te derrumba y voltea y dice: ay, mira, si traes a Jesús, ya la hiciste. Y tú y yo pasamos más tiempo preocupados porque: ay, que mi casa se vea bonita, que la gente diga: wow, mira su vida, wow, mira lo que tiene, wow, mira lo que es. Sagi en la semana nos compartió por ahí un mensaje al respecto de eso. ¿A quién buscas agradar? ¿Y por qué buscas agradar a esas personas? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice: sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Yo te pregunto: ¿cómo está tu casa hoy en día? ¿Cómo está tu corazón? Si tu respuesta es mal, no me preocupa. Me puedes decir que estás en pecado, me puedes decir que estás triste, que te han roto el corazón, que estás deprimido, que tienes necesidad, lo que quieras me puedes decir de tu corazón. Esa parte no es la importante. La importante es en dónde está tu corazón. Si tu corazón está en Jesús, no te preocupes. Tu corazón puede sanar. Tu corazón se va a volver a construir sobre la obra de Jesús. Entonces no te preocupes por el estado de tu corazón, preocúpate por el cimiento de tu corazón. Ese es el elemento más importante del edificio, la piedra viva, la piedra angular. Pero hay otro elemento muy importante en este edificio, que somos tú y yo. Y vemos cómo Dios se refiere a ti y a mí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer el 5 y el 6. Y ustedes son las piedras vivas
con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que le agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. La verdad es que yo lo leía y decía, caray, primero dice que Cristo es la piedra viva, pero tiene un adjetivo que tal vez pasamos por alto. Dice, Cristo, quien es la piedra viva principal. El versículo 5 comienza diciendo, y ustedes son las piedras vivas. Ya no somos las principales, pero ¿sabes algo? También somos piedras vivas. Y también recibimos vida. La diferencia es que tú y yo recibimos esa vida a través de Dios, a través de Jesús. Cuando Jesús nos toca, cuando tú y yo dejamos que Jesús toque nuestro corazón, en ese momento recibimos la vida que nos hace parte de este edificio. Porque el contexto que tú tienes de un edificio, y principalmente si te digo, piensa en el edificio de Dios, te imaginas en la iglesia más bonita que te puedas pensar. El edificio de Dios es un edificio que se mueve, es un edificio que cambia, es un edificio que se modifica, es su iglesia. Jesús nos da vida en él. Este versículo dice que él está creando un templo espiritual. ¿Qué significa que Dios está creando un templo espiritual? Que la casa de Dios es una casa espiritual que no es física. Y que como no es física, no importa que tú y yo nos hagamos viejitos, no importa que tú y yo nos vayamos acabando, ese edificio no se deteriora, ese edificio no se desgasta, porque es parte de una obra eterna, es parte de una obra de Dios, que tú y yo vamos a vivir en ese lugar por la eternidad. Un edificio espiritual que es muy importante, no solo son dos piedras. Hay gente que cree que yo solo puedo ponerme en Jesús y entonces ya somos un edificio. No. La semana pasada hablamos de que necesitamos creyentes a nuestro alrededor, necesitamos comunidad que construya con nosotros. Estas personas que ves a tu alrededor, al lado tuyo, atrás, adelante, yo, somos parte del edificio. Y somos iguales, no porque yo esté aquí hablando sobre una piedra más grande o más importante, por supuesto que no, somos exactamente iguales, pero necesitamos construir juntos, fundamentados en Jesús. Hay un lugar para mí en ese templo y hay un lugar para ti en ese templo. Como les decía ahorita, es un edificio móvil. Entonces, si somos un edificio de 100 piedras es suficiente. Si es de 1000 es suficiente. Sí, pero necesitamos trabajar juntos. Dice un elemento muy importante este versículo. Dice, somos sacerdotes santos. Uno puede leer esto y decir, ¿cómo? Soy sacerdote santo. ¿Qué significa eso? No traigo cuellito blanco y una túnica, ni doy la hostia, así. No hago eso. Pero dice la Biblia que soy un sacerdote santo. La función principal del sacerdote, ¿cuál es? Piensen en el sacerdote que quieran. La función principal del sacerdote es ser un mediador entre Dios y los hombres. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, la tribu de los levitas eran los sacerdotes que podían entrar al lugar santísimo a entregar los sacrificios porque tú y yo no podíamos hacerlo. Entonces la función de un sacerdote es ser un mediador entre Dios y los hombres. La diferencia con Jesús es que cada creyente hoy en día puede entrar a la presencia de Dios, y al tú y yo poder entrar ya no necesitamos de un mediador. Podemos hacerlo nosotros mismos, podemos acercarnos a Él. Y la palabra santos, ya lo vimos la semana pasada, la palabra santos no es perfecto, la palabra santos no es puro, la palabra santos es diferente. La palabra santos es separado. La palabra santos es yo tengo algo que los demás no tienen y eso me hace diferente. Entonces soy un sacerdote santo. Entrar en su presencia, más allá de pedirle cosas, significa que le podemos pedir resistencia, que le podemos pedir fuerzas, que le podemos pedir provisión, recursos, sabiduría, y ¿sabes algo? No se termina nunca. Después dice un poquito más adelante, ustedes ofrecen sacrificios espirituales. Un sacerdote, como les acabo de decir, era el encargado de llevar los sacrificios al altar. Hoy en día tú y yo podemos llevar nuestros propios sacrificios al altar. Y no me refiero que quiero que ahorita lleguen aquí con corderitos y frutas y cosas así aquí al frente. No. Nuestra vida es un sacrificio.
Entonces, trata de visualizar tu vida en este momento. ¿Qué olor le está llegando a Jesús de tu vida? O sea, cuando Dios se acerca a oler tu vida, dice, qué rico. O te pasa como a mí muchas veces cuando agarro mi hijo de, ya olió, hay que cambiarlo. ¿Cómo está tu sacrificio vivo? Porque cuando decimos sacrificio vivo, cuando decimos sacrificio espiritual, es ese sacrificio constante que tú y yo hacemos. Por eso al principio les decía que Dios o Jesús estorbaba. Porque cuando tú piensas, cuando tú y yo pensamos en el sacrificio, pues es sacrificio porque duele, es sacrificio porque pesa, es sacrificio porque no es como que, ay Dios, te voy a sacrificar, sentarme a ver la serie que más me gusta, acostado en el sillón viendo Netflix todo el fin de semana. Lo hago por sacrificio a ti, Padre. No, Dios va a decir, órale, gracias, no te iba a molestar. Pero qué tal que dijera Dios, por sacrificio, todo el fin de semana me voy a encerrar y voy a leer tu Biblia todo el fin de semana. No voy a salir con nadie, voy a apagar el WhatsApp y el Facebook durante un fin de semana completo. Le voy a avisar a mi familia que estoy en la casa para que no se preocupen y ni me busquen, porque voy a estar en mi casa en oración y voy a estar en mi casa leyendo la Biblia. Ah, es sacrificio, ¿verdad? Es más, no todo el fin de semana, una hora. Con una hora batallamos en hacerlo. La cosa es que tú y yo ya podemos hacer sacrificios a Dios. Tú y yo ya podemos interactuar con Él. Y no te pongas a pensar, ay, ¿qué voy a sacrificar? ¿Voy a sacrificar mi tiempo? No, empieza sacrificando tu cuerpo. ¿Qué significa sacrificar a tu cuerpo? O sea, yo lo decía hace un momento con el anuncio del cuidado de la piel. ¿Qué tanto cuidas tu cuerpo? ¿Qué tanto cuidas lo que comes? ¿Qué tanto cuidas el ejercicio que haces? Debemos de ser conscientes de que nuestra vida debe de cambiar, porque ya no es nuestra vida, es la vida que Jesús nos dio, es la vida que requirió la muerte de Dios. Ese concepto tú y yo lo olvidamos. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 2 dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Deja de pensar en de qué forma vas a sacrificar tu vida. Yo creo que es suficiente sacrificio tener una vida llena de amor. ¿Verdad que sí? Cuando logres dominar el tener una vida llena de amor, me vienes y me preguntas, Gerardo, ¿y ahora qué sigue? Ya es suficiente sacrificio el ir y decirle a esa persona que te cae mal, pero Dios te ama. O el no pensar cosas incorrectas de las personas que te caen mal, porque tal vez ni siquiera puedes interactuar con ellos. La cosa es que nuestra alabanza, nuestras buenas obras, nuestro dinero, nuestro amor, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra paciencia, nuestra bondad, nuestro dominio propio, todo eso es sacrificio agradable para Dios. Todo esto que tiene características, les dije alabanza, buenas obras, dinero, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, dominio propio. ¿Qué tiene en común todo eso? Lo que tiene en común todo eso no es que es fruto del Espíritu, no es que está en la Biblia. Lo que tiene en común es que todo eso nos cuesta trabajo. Si yo te digo, dale alabanza a Dios, si yo te digo, sé bueno, si yo te digo, dale tu dinero a Dios, si yo te digo, dale amor a las personas, vive alegre, ten paz, ten paciencia, contrólate, ¿nos nace hacerlo? La verdad es que no. La verdad es que no nos nace hacer ninguna de estas cosas. Es algo que tenemos que dominar, es algo que tenemos que entregarle, porque si no tiene valor, no es sacrificio. Si no nos cuesta algo, no es sacrificio. Y entonces alguien puede decir, ay, ¿a poco Dios quiere que yo sufra? No es que Dios quiera que sufra, es que ¿cómo vives tú sabiendo que Dios sufrió por ti? Esa es la gran diferencia. Dice el versículo que leímos, como dicen las Escrituras, como creyentes somos parte del cumplimiento de la profecía. Que tu vida cambie es parte del cumplimiento de una profecía que dice que Dios iba a poner una piedra principal y que tú eras parte de su obra salvadora.
Porque ¿sabes algo? Si tú y yo creyéramos en lo que dice la Biblia, no viviríamos preocupados. En la semana murió Billy Graham. Billy Graham es un maestro de la Biblia impresionante, te lo recomiendo. Y él tiene una frase que la vi publicada en Facebook, un amigo mío la publicó y me encantó. Se las quiero compartir. Dice: he leído la última página de la Biblia. Todo saldrá bien. Tú y yo vivimos creyendo que todo va a estar bien. La verdad es que muchas veces no. Vivimos tan preocupados por tantas cosas. ¿Tú crees que todo va a estar bien? Que al final de los tiempos lo verdaderamente importante, que es estar con Dios y reinar con Él en la eternidad, es lo más importante. En realidad, si vives preocupado, cansado y estresado, es porque muchas veces no creemos en esta palabra. Entonces ya vimos dos elementos de la construcción: la piedra viva y las piedras vivas. De la piedra viva principal y las piedras vivas que somos nosotros. Pero hay otro elemento: los constructores desobedientes. Primera de Pedro capítulo 2 versículos del 7 al 8 dicen: así es, ustedes los que confían en Él reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. ¿Cuál es el destino que nos fue preparado? La muerte. Cuando tú y yo pecamos, el destino que nos fue preparado es la muerte. Entonces, cuando tú y yo nos acercamos a la piedra viva, cuando tú y yo no recibimos la vida eterna, te dice: tropieza porque no obedeces la palabra de Dios, y por eso no te queda otra más que enfrentarte al destino que estaba preparado. No para el destino que estoy preparando, que estoy construyendo. La vasta mayoría de la humanidad no es creyente. Seamos o no creyentes, Cristo ya pagó por nuestros pecados. Cristo ya tiene un boleto con tu nombre que dice válido por una entrada a la salvación. La pregunta es si vas a ir a recogerlo o no vas a ir a recogerlo. Hebreos capítulo 3 versículos del 2 al 14 dice: por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiado en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte de todo lo que le pertenece a Cristo. Tú y yo tropezamos porque no creemos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a veces te tropiezas con la piedra que representa a Jesús y de todos modos sigues sin verla, de todos modos seguimos sin creerla y de todos modos seguimos agarrándola y aventándola. No la queremos ver. ¿Cuántas veces Dios ya no te hizo tropezar con la piedra? Ya agarró la piedra y te la aventó en la cara y todavía la agarras y la avientas a un lado y la seguimos rechazando? Te dice aquí: adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. Hoy tenemos oportunidad de arrepentirnos. Mañana, quién sabe. Hoy tenemos oportunidad de recibir vida de Dios. Mañana, quién sabe. Dice: adviértanse unos a otros. ¿Y sabes cuál es el problema? Es que la verdad incomoda. Jesús incomoda. Jesús es la verdad, por lo tanto Jesús incomoda. Y entonces o la abrazas o la rechazas. Cuando la abrazas, obedeces. Cuando la rechazas, pues la desobedeces. ¿Tú qué estás haciendo con la piedra? ¿La estás abrazando o la estás rechazando? ¿Hacia dónde vas? Porque si no queremos tropezar con la piedra, tenemos que conocer quiénes somos. Nosotros no somos un pueblo que tropieza con Cristo. No somos un pueblo que se rehúsa a creer. Nosotros deberíamos de ser un pueblo que lo abraza. Pedro nos dice quiénes somos. Me encanta este versículo, es de mis versículos favoritos de la Biblia. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y lo voy a leer en la Reina Valera.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos así? Linaje escogido. Somos una especie diferente a todas las que hay en la tierra. Dios está formando una nueva raza de personas, un nuevo linaje. Dice real sacerdocio, lo acabamos de leer hace rato, lo acabamos de discutir hace rato. No necesitamos intermediarios. Juan capítulo 3, versículos del 5 al 6 dice: Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. No importa cuánto nos esforcemos, nuestra naturaleza siempre nos va a ganar. No importa cuántas ganas le eches, tu naturaleza siempre te va a ganar. ¿Cuál es la única manera de ganar a nuestra naturaleza? Cuando dejas que Dios transforme tu naturaleza humana en una naturaleza divina. Y no es que te vas a volver Dios y vas a poder lanzar rayos desde la mano. No. Es que tu mente va a comenzar a cambiar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Porque ahorita que decía que somos sacerdotes reales, dice real sacerdocio, les dije que la cosa por la cual tú y yo ya no necesitamos intermediarios es porque tú y yo podemos entrar en su presencia. ¿Qué pasa cuando andamos y vivimos en la presencia de Dios? Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Él nos dio sacerdotes. Él nos dio la posibilidad de entrar a su presencia. Y eso nos hace una nación santa. De nuevo esa palabra. Eso nos hace diferentes. Si tú no te sientes diferente, es porque no crees que eres diferente. Y después la frase que más me fascina de este versículo, que es pueblo adquirido por Dios. La Nueva Traducción Viviente dice todavía más padre: posesión exclusiva de Dios. Es el mejor de los títulos que tú y yo podemos tener. Piensa en la cosa, no persona. Piensa en la cosa más valiosa de tu vida. Celular, carro, casa, no es cosa, pero mascota. Piensa en eso. Lo más valioso de tu vida. ¿Qué eres capaz de hacer por él? Por eso le dije que no pensaran en una persona, porque seguro pensaran en hijos o la pareja o así. No. Piensa en la cosa más hermosa. ¿Qué eres capaz de hacer por esa cosa? ¿Cómo la cuidas? ¿Cómo la proteges? La proteges y la cuidas porque es valioso para ti. Entonces imagina que Dios diga: tú eres la cosa más valiosa y más exclusiva que yo tengo. Imagínate lo que Dios puede hacer por ti. Y tú y yo nos preocupamos. Y tú y yo nos estresamos. Y tú y yo queremos resolverle la bronca a Dios. Dios no necesita que se la resolvamos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13 dice: sin embargo seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. En el versículo que leímos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó. Para que anunciéis las virtudes. Y cuando dice anunciéis las virtudes, no se refiere que se pongan a hablar. Se dice que se pongan a obedecer. Que nuestra fe hable a través de nuestra manera de vivir. La pregunta es: ¿qué clase de fe tienes? ¿Tienes una fe muda? ¿De domingo? ¿Que nada más sale de 12 a 1:30? ¿O tienes una fe que habla? Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 10 dice: antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Dice: no teníamos identidad.
¿Qué somos sin identidad? La razón por la cual identidad, nuestra iglesia se llama identidad, es porque sabemos que es lo que muchas veces nos falta en nuestra vida. Sin una identidad definida, tú y yo nos perdemos. Y Dios dice, tú no tenías identidad, ahora sí tienes identidad. Y tienes identidad en mí. Dios ilumina tu vida, Dios te da un propósito. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 17 al 18. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo lo recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Te dice, no tenías identidad, y también dice, no tenías misericordia. Antes de ser salvos, éramos como cualquier otra persona. Ignorábamos, rechazábamos, despreciábamos, nos rebelábamos. Algunos seguimos ahí, otros, gracias a Dios, ya avanzamos. Pero la realidad es que Dios tiene misericordia, Dios nos salva, Dios nos perdona, Dios olvida nuestro rechazo y nos lleva a su amor. Tito capítulo 3, versículo 5 dice, Él nos salvó. Y muy importante, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitándonos nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Cuando se vive sin identidad y sin misericordia, nos perdemos. Vivimos la vida en un momento donde la carne es exaltada. ¿Estamos de acuerdo? Vivimos en una sociedad donde hoy en día la carne es exaltada, donde el dinero, las posesiones, el poder, la fama son más importantes que cualquier otra cosa. Y la realidad es que la Biblia es clara en ese sentido. Quiero que leamos juntos 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11 y 12. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Gerardo, ¿a qué te refieres cuando dices, o cuando la Biblia dice, les advierto que se alojen de los deseos mundanos? ¿Qué es eso? Vamos a leerlo muy rápido. Subrayenlo en su Biblia, imprímanlo y péguenlo en su teléfono para que no se les olvide cuáles son los deseos mundanos. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los deseos mundanos, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Ahora, la cosa que me llamó más la atención de esto, más allá de los deseos mundanos, es que te dice, los incrédulos están observando. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Leí muchas veces el versículo 12 de esta carta y dije, bueno, pues no, que a Dios no le importa lo que la gente diga de mí. Que lo que debería de importar es lo que Dios dice de mí. Y después leo este versículo que dice que pues me preocupe porque pues, los que no creen, pues, entonces como que no me hacía mucho sentido. Y en realidad es que me di cuenta que cuando tú y yo decidimos tener vida en Dios, cuando tú y yo decidimos entregarle nuestra vida a Dios, nuestra vida deja de hablar por nosotros y comienza a hablar de Dios. Entonces, si tú dices ser creyente, si tú dices ser cristiano y andamos por la vida viviendo de formas no cristianas, de formas como no debería de vivir un creyente, como lo decía Gálatas, en realidad no es que la gente diga, ay, mira qué mala persona es Gerardo,
¿Qué es lo primero que dicen? Y mira, eso que es cristiano. Entonces dejan de juzgar a Jesús. Perdón, dejan de juzgar a Gerardo. Y comienzan a juzgar a Jesús a través de ti. ¿Qué dice tu vida de Jesús? Eso es lo que quiero que pensamos. El mensaje de hoy se llama piedras vivas. Porque tú y yo somos esas piedras. Esas piedras que forman la creación de Dios. ¿Y qué pasa si nuestra manera de vivir le mostrar algo diferente a las personas? ¿Qué pasa si nuestra manera de vivir dijera, esa persona es diferente? Entonces, si dirían, no es Gerardo, es Jesús viviendo a través de Gerardo. Es Jesús capaz de hacer algo. Le voy a pedir a Gibran que me apoye. Quiero que puedes poner, por favor, el coro de la canción de Habitación. Arturo, por favor. Porque nuestra forma de vivir habla del Dios en el que creemos. Nuestra forma de vivir habla de la fe que tenemos. ¿Qué estás diciendo con tu vida? ¿Qué está diciendo tu vida de Jesús? ¿Eres una piedra puesta en Jesús? Dice, ¿cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Y después puedes poner donde dice, en piedras vivas decidiste habitar. Dice, en piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. ¿Quién se considera el hogar de Dios? Dios. Quiero que si te consideras el hogar de Dios, te pongas de pie y quiero que terminemos el día de hoy cantando este verso. No importa que cantes mal, no va a estar el 15 guiándonos con su maravillosa voz. Quiero que se escuche nuestra voz cantando esto. Nada más quiero pedir a Gibran que nos guíe porque yo soy muy malo. Gracias porque soy una piedra débil, una piedra que no tenía nada y hoy tiene todo. Padre, gracias por darme vida, gracias porque decidiste habitar conmigo y construir algo conmigo. Te pido que el día de hoy me des fuerza y me ayudes a formar parte de tu templo, me ayudes a formar parte de tu iglesia, me ayudes a formar parte de tu obra salvadora que tú has decidido formar conmigo. Dice, en piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar. Gracias, Padre, por mostrar tu gloria a través de mí. Perdóname por todas las veces que he mostrado tu gloria de una forma incorrecta, porque he hablado mal, no solo con palabras, sino con mi forma de vivir, porque mi fe no habla de un Dios poderoso. Gracias, Padre, por todo lo que soy y por todo lo que tengo.
Te pido que me bendigas, que me guardes, que me protejas siempre y que deje de pensar en mí como un hombre débil y que vea en ti al Dios poderoso que habita en mí. Gracias, Padre, por darme el privilegio de ser parte de tu iglesia y de tu hogar. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a terminar cantando una vez más. Quiero que lo cantemos, pero quiero que nos escuchen hasta allá afuera, por favor. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia tu hogar. En tierras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia tu La identidad, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre tu favor y te conceda la paz en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas bonita semana y a vivir como piedras vivas que son el hogar de Cristo. Que Dios los bendiga.